Cuando vi a esa mujer parada frente a la puerta de mi casa, con un cerrajero a su lado y dos hombres descargando mis muebles como si fueran basura, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Habían pasado apenas 4 días desde que enterramos a Mauro. 4 días desde que puse flores sobre su tumba. 4 días desde que el silencio de esta casa se volvió tan pesado que apenas podía respirar. Y ahí estaba ella, mi nuera, con esa sonrisa fría que siempre usaba cuando sabía que tenía ventaja, ordenando que cambiaran las cerraduras de la puerta principal como si yo no existiera. Me quedé inmóvil en la acera, con la bolsa de pan todavía en la mano, mirando cómo sacaban el sofá que compré cuando Mauro cumplió 15 años. El mismo sofá donde él se sentaba a ver televisión conmigo cada domingo. El sofá donde pasamos tantas tardes hablando de sus sueños, de sus planes, de la vida que quería construir. Lo estaban arrastrando sin cuidado, raspando las patas contra el piso de madera que yo misma había pulido con mis propias manos durante años. Subí los escalones despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años pesando en mis rodillas. Ella ni siquiera volteó a verme. Estaba dando instrucciones al cerrajero, señalando hacia la puerta con esa seguridad que solo tienen las personas que nunca han tenido que luchar por nada en la vida. Dejé la bolsa en el suelo y traté de mantener la voz firme cuando hablé. Le dije que creía que estaba haciendo. Que esta era mi casa. Que no tenía ningún derecho a tocar nada sin mi permiso. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido, quebrada por el llanto que todavía no terminaba de secarse desde el funeral. Ella finalmente se volteó. Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando cuánto problema podía causarle una vieja de casi 70 años. Luego sonrió. Esa sonrisa que me había dedicado tantas veces en las reuniones familiares, cuando Mauro no estaba mirando. Esa sonrisa que decía claramente que yo era un obstáculo que pronto desaparecería. Me dijo que las cosas habían cambiado. Que Mauro ya no estaba. Que ella era su viuda legítima y que todo lo que fue de él ahora le pertenecía a ella. Dijo que había consultado con un abogado y que tenía todo el derecho legal de tomar posesión de la propiedad. Que yo debería empezar a buscar otro lugar donde vivir, porque ella no pensaba mantener a nadie que no fuera su responsabilidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No por las palabras en sí, sino porque las dijo con tanta naturalidad, con tanta frialdad, como si estuviera hablando del clima o del tráfico. Como si yo no fuera la madre del hombre que ella supuestamente había amado. Como si los 4 días que habían pasado desde su muerte fueran suficientes para olvidar todo y empezar a repartir sus cosas como si fueran premios de una rifa. Le dije que iba a llamar a la policía. Que no podía hacer esto. Que yo vivía aquí desde antes de que ella siquiera conociera a mi hijo. Que esta casa estaba llena de recuerdos que ella no tenía derecho a tocar. Ella se rió. Una risa corta, seca, sin ninguna gracia. Me dijo que llamara a quien quisiera. Que la ley estaba de su lado. Que yo no era más que una inquilina en una propiedad que ahora le pertenecía a ella. Que si quería hacer las cosas difíciles, perfecto, pero que al final el resultado sería el mismo. Yo tendría que irme. Uno de los hombres que estaba cargando los muebles pasó junto a mí llevando la mesita de centro donde Mauro hacía sus tareas cuando era niño. La misma mesa donde derramó jugo de naranja cuando tenía 8 años y dejó una mancha que nunca pude quitar del todo. La misma mesa donde escribió su primera carta de amor a los 14 años, pensando que yo no me daba cuenta. La estaban llevando hacia una camioneta estacionada en la calle. Grité que dejaran eso ahí. Que no tenían permiso para llevarse nada. El hombre me miró confundido y volteó hacia mi nuera, esperando instrucciones. Ella le hizo un gesto con la mano para que siguiera. Ni siquiera me dignó con una respuesta. Entré a la casa empujando la puerta que todavía no habían terminado de cambiar. El cerrajero estaba de rodillas, quitando la cerradura vieja con un destornillador. Pasé junto a él y caminé hacia la sala. Había cajas por todos lados. Cajas llenas de mis cosas. Mis libros. Mis fotos. Los adornos que había coleccionado durante toda mi vida. Todo estaba siendo empacado sin ningún cuidado, como si fueran objetos sin valor que había que descartar rápido. Vi mi retrato de boda tirado en una de las cajas, con el vidrio roto. La foto donde aparezco con el padre de Mauro, el día más feliz de mi vida. El vidrio había formado una grieta que atravesaba nuestras caras sonrientes. Tomé el portarretrato con manos temblorosas y lo saqué de la caja. Mi nuera entró detrás de mí. Me dijo que dejara eso, que ella decidiría que se quedaba y que se tiraba.
Le dije que este era mi retrato de boda, que no tenía ningún valor para ella, que por favor me dejara quedármelo. Ella extendió la mano. Me dijo que todo lo que estaba dentro de esa casa ahora era suyo, que si quería recuperar algo, tendría que pedírselo con amabilidad y tal vez, solo tal vez, consideraría devolverme algunas cosas, pero que primero tendría que aceptar que yo no tenía ningún derecho sobre nada de lo que estaba ahí. Apreté el portarretrato contra mi pecho. Le dije que no, que iba a llamar a un abogado, que iba a llamar a la policía, que esto no iba a quedar así. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Sacó su teléfono del bolsillo y lo sostuvo frente a mí. Me dijo que adelante, que llamara a quien quisiera, que ella tenía todos los documentos que probaban que Mauro y ella habían comprado esta casa juntos, que su nombre estaba en los papeles, que ella había pagado la mitad de todo, que yo solo había vivido aquí por caridad, porque Mauro era un buen hijo que no quiso dejar a su madre en la calle. Esas últimas palabras me dolieron más que todo lo demás. Por caridad. Como si mi presencia en esta casa hubiera sido una limosna. Como si los 30 años que pasé aquí, cuidando cada rincón, pintando cada pared, sembrando cada flor del jardín, no significaran nada. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de emergencias. Cuando contestaron, traté de explicar la situación. Dije que alguien estaba entrando a mi casa sin permiso, que estaban robando mis cosas, que necesitaba ayuda urgente. La operadora me hizo varias preguntas. Le di mi dirección. Me dijo que enviarían una patrulla de inmediato. Colgué y miré a mi nuera directo a los ojos. Le dije que la policía venía en camino, que tendría que explicarles con qué derecho estaba haciendo todo esto. Ella no pareció intimidada en absoluto. Se cruzó de brazos y me dijo que perfecto, que cuando llegaran, ella les mostraría los documentos, que les explicaría que yo era solo la suegra que vivía ahí por tolerancia, que ellos mismos me dirían que tenía que irme. Los minutos que pasaron hasta que llegó la patrulla fueron eternos. Me quedé parada en medio de la sala, rodeada de cajas, viendo cómo esos hombres seguían sacando muebles. Mi nuera llamó por teléfono a alguien. Escuché que decía que todo estaba bajo control, que solo era un pequeño inconveniente, que en unas horas más ya habría terminado de vaciar la casa. Cuando finalmente escuché las sirenas, sentí un alivio momentáneo. 2 policías bajaron de la patrulla y caminaron hacia la casa. Mi nuera salió a recibirlos con una sonrisa amable, como si fueran invitados esperados. Les explicó la situación desde su perspectiva. Les dijo que ella era la viuda del dueño de la casa, que yo era su suegra, que lamentablemente tenía que pedirme que desalojara la propiedad porque ella necesitaba venderla para pagar las deudas que había dejado su esposo, que yo me estaba resistiendo y causando problemas. Sacó unos papeles de su bolso. Se los mostró a los policías. Ellos los revisaron con atención. Yo me acerqué también, tratando de ver qué documentos eran esos. Reconocí la escritura de la casa. Efectivamente, aparecían los nombres de Mauro y de ella como propietarios. Uno de los policías me miró con cierta compasión. Me preguntó si yo tenía algún documento que probara que también era dueña de la propiedad. Algún testamento. Algún papel que indicara que mi hijo me había dejado algo a mí. Sentí que el mundo se derrumbaba. No tenía nada de eso en ese momento. Mauro nunca me había dicho que fuera al notario. Nunca me había mencionado ningún testamento. Siempre me había dicho que no me preocupara, que él se encargaría de todo, que yo siempre tendría un lugar donde vivir. Pero ahora él no estaba. Y yo no tenía ninguna prueba de nada. Le dije al policía que esta era mi casa, que yo había vivido aquí durante 30 años, que mi hijo me prometió que siempre tendría un hogar. Mi voz se quebró. Las lágrimas empezaron a caer otra vez. El policía me dijo con voz suave que entendía mi situación, que lamentaba mucho mi pérdida, pero que legalmente, si no tenía documentos que probaran mi derecho sobre la propiedad, no podía hacer mucho. Me sugirió que consultara con un abogado, que buscara en las cosas de mi hijo para ver si había dejado algún testamento, pero que por ahora, si la señora tenía los papeles de propiedad, ella tenía derecho a disponer de la casa. Mi nuera sonrió. Una sonrisa de victoria.
Le agradeció a los policías por su profesionalismo y les dijo que lamentaba haberlos molestado con un asunto familiar. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo todavía mi retrato de boda roto, viendo cómo los policías se alejaban, viendo cómo mi nuera volvía a dar órdenes a los hombres, viendo cómo mi vida entera era empacada en cajas y sacada por la puerta. Pero había algo que ella no sabía. Algo que Mauro me había dicho apenas 2 semanas antes de morir. Algo que en ese momento no entendí del todo, pero que ahora empezaba a cobrar sentido. Me había dicho que no me preocupara, que él había hecho algo, que yo estaría protegida pase lo que pase, que confiara en él. Y mientras veía a esa mujer caminar por mi sala como si fuera la dueña del mundo, decidí que no me rendiría, que buscaría lo que Mauro había dejado para mí, que llamaría al abogado de la familia, que haría lo que fuera necesario, porque esta no era solo una casa, era el último regalo de mi hijo. Y nadie, absolutamente nadie, me lo iba a quitar. Me llamo Fátima Godínez y tengo 67 años. Durante toda mi vida fui esposa, madre y viuda. Dejé mis sueños guardados en un cajón para dedicarme por completo a mi familia. Primero a mi esposo, que trabajaba largas jornadas en la construcción y llegaba tan cansado que apenas podía sostener una conversación. Luego a mi hijo Mauro, que nació cuando yo tenía 25 años y se convirtió en el centro de mi universo. Esta casa que ven, la que ahora mi nuera intenta arrebatarme, no siempre fue así. Cuando la compramos era apenas una estructura de cemento con techo de lámina. 2 habitaciones pequeñas, un baño que se inundaba cada vez que llovía, y una cocina tan estrecha que apenas cabía una persona. Costó $11,000 que mi esposo y yo ahorramos durante 8 años, guardando cada moneda que sobraba después de pagar la comida y los servicios. Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Mi esposo me cargó para cruzar el umbral, aunque ya no éramos recién casados. Mauro tenía 3 años y corrió por toda la casa gritando de emoción, sus pasitos resonando en el piso vacío. Esa noche dormimos los 3 juntos en el suelo, sobre un colchón prestado, pero éramos felices. Teníamos un hogar que era nuestro. Los siguientes años fueron de trabajo constante. Cada mejora que le hicimos a esta casa salió de nuestras manos. Mi esposo construyó la 2ª planta los fines de semana, cargando ladrillos bajo el sol, mezclando cemento hasta que le dolían los brazos. Yo pinté cada pared, sembré cada planta del jardín, cosí las cortinas que colgaban en las ventanas. Esta casa no fue comprada completa. Fue construida día a día, con sacrificio y amor. Cuando Mauro cumplió 10 años, su padre le enseñó a ayudar. Juntos pusieron las baldosas del patio trasero. Mauro mezclaba el cemento en una cubeta mientras su padre colocaba cada pieza con cuidado. Recuerdo verlos trabajar desde la ventana de la cocina, el sol cayendo sobre sus espaldas, y pensar que no había nada más hermoso que esa imagen. Un padre enseñándole a su hijo el valor del esfuerzo. Mi esposo murió cuando Mauro tenía 16 años. Un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. De repente me encontré sola, viuda a los 41 años, con un hijo adolescente y una casa que todavía necesitaba reparaciones. Pensé en vender. Pensé en irme a un lugar más pequeño, más manejable. Pero Mauro me dijo que no, que esta era nuestra casa, que su padre había trabajado demasiado para construirla como para que la abandonáramos ahora. Así que seguimos adelante. Yo conseguí trabajo limpiando casas. Mauro estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes ayudando en una tienda del barrio. Entre los dos pagábamos las cuentas, comprábamos la comida, manteníamos la casa en pie. Fueron años difíciles, pero nunca nos faltó nada esencial. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas y nos teníamos el uno al otro. Mauro se graduó de la preparatoria con honores. Consiguió una beca para estudiar contabilidad. Yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Mi hijo, el hijo de una mujer que apenas terminó la primaria y un albañil, iba a ser profesionista. Iba a tener una vida mejor que la nuestra. Durante sus años de universidad, Mauro seguía viviendo aquí conmigo. Decía que para qué iba a gastar dinero en una renta si tenía su casa. Yo le preparaba el desayuno antes de que se fuera a clases. Él llegaba en las noches y me contaba lo que había aprendido, aunque yo no entendiera la mitad de las cosas que me explicaba. Me gustaba escucharlo hablar con esa pasión, ver cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de números y balances. Cuando se tituló,
Consiguió trabajo en una empresa mediana. Su primer sueldo lo usó para arreglar el techo que llevaba años goteando. No me dejó pagar ni un centavo. Me dijo que ahora era su turno de cuidar de mí, como yo había cuidado de él todos esos años. Poco a poco, con su ayuda, la casa se fue transformando. Cambiamos las ventanas viejas por unas nuevas que no dejaban pasar el frío. Renovamos el baño completo. Pusimos pisos nuevos en todas las habitaciones. Mauro insistió en que mi cuarto fuera el más grande y el más cómodo. Dijo que yo me lo merecía después de tantos años durmiendo en el cuarto más pequeño para que él tuviera espacio. El jardín era mi orgullo. Cada mañana salía a regar las plantas que había sembrado con mis propias manos. Rosas rojas que florecían en primavera. Un pequeño limonero que Mauro plantó cuando tenía 12 años y que ahora daba frutos cada temporada. Begonias, geranios, jazmines que perfumaban el aire en las noches de verano. Ese jardín era mi refugio, el lugar donde me sentaba a pensar cuando necesitaba paz. Mauro conoció a esa mujer cuando tenía 28 años. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de recursos humanos. La primera vez que la trajo a casa, yo traté de ser amable. Le preparé la comida que a Mauro le gustaba, le mostré las fotos de cuando él era niño, le conté historias de nuestra familia. Ella sonrió y dijo las cosas correctas, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad que no podía disimular del todo. Mauro estaba enamorado. Eso era obvio. La miraba como si fuera lo más maravilloso que había visto en su vida. Yo no dije nada. Una madre sabe que hay batallas que no puede pelear por su hijo. Él tenía que aprender solo, tomar sus propias decisiones, vivir su propia vida. Se casaron un año después. La boda fue en un salón pequeño, con pocos invitados. Yo usé el vestido que había comprado para la graduación de Mauro. No teníamos dinero para grandes celebraciones, pero fue un día bonito. Vi a mi hijo feliz y eso era suficiente para mí. Cuando volvieron de su luna de viaje, ella se mudó aquí. Mauro me lo había preguntado semanas antes de la boda. Me dijo que solo sería temporal, mientras ahorraban para su propia casa. Por supuesto que dije que sí. Esta era la casa de mi hijo tanto como mía. Él tenía derecho a vivir aquí con su esposa. Los primeros meses fueron tolerables. Ella trabajaba todo el día y llegaba tarde. Yo trataba de no estorbar, de darle su espacio. Pero pronto empezaron los comentarios. Que si la comida estaba muy salada. Que si hacía ruido en las mañanas cuando preparaba el desayuno. Que si mis plantas del jardín atraían demasiados insectos. Pequeñas cosas que, una por una, no parecían importantes. Pero que juntas formaban un mensaje claro. Yo sobraba en mi propia casa. Mauro no se daba cuenta. O tal vez no quería darse cuenta. Cuando yo le mencionaba algo, él decía que estaba exagerando. Que ella solo estaba estresada por el trabajo. Que me diera tiempo para que nos acostumbráramos a vivir juntas. Así que me callaba y seguía adelante. Esta casa guardaba 30 años de mi vida. Cada rincón tenía una historia. La mancha en la pared de la cocina donde Mauro derramó salsa de tomate cuando tenía 6 años. La marca en el marco de la puerta donde medíamos su estatura cada cumpleaños. El rosal que planté el día que murió mi esposo, como una forma de mantenerlo vivo en mi memoria. Las cortinas que cosí a mano porque no teníamos dinero para comprarlas. El sillón donde Mauro y yo veíamos películas los domingos, compartiendo una manta en las noches de invierno. Y ahora esa mujer quería borrarlo todo. Quería sacarme como si yo fuera una intrusa. Como si mi vida entera no estuviera construida entre estas paredes. Los problemas comenzaron a mostrarse con claridad apenas 3 meses después de que ella se mudó a esta casa. Al principio fueron comentarios sutiles, cosas que podían parecer inocentes si no prestabas atención. Pero yo sí prestaba atención. Una madre siempre nota cuando algo no está bien en su hogar. La primera vez que escuché lo que realmente pensaba de mí fue una tarde que llegué temprano del mercado. Ellos estaban en la sala, no me escucharon entrar. Ella le estaba diciendo a Mauro que necesitaban su propio espacio. Que vivir con su suegra era agotador. Que yo siempre estaba ahí, en medio de todo, y que ella necesitaba privacidad para sentirse realmente en su casa. Mauro le respondió que yo no molestaba a nadie. Que esta era mi casa antes de ser de ellos. Que yo les daba todo el espacio que necesitaban. Pero ella insistió.
Dijo que mientras yo estuviera ahí, ella nunca se sentiría cómoda. Que cada vez que quería hacer algo en la cocina, yo ya estaba ahí. Que no podía ni caminar por su propia casa sin encontrarme en cada esquina. Me quedé parada en la entrada, con las bolsas del mercado colgando de mis brazos, sin saber si entrar o salir. Finalmente carraspeé para anunciar mi presencia. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Ella me miró con esos ojos fríos y se levantó del sofá sin decir una palabra. Subió a su habitación y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Mauro vino hacia mí y me ayudó con las bolsas. Me dijo que no le hiciera caso, que ella había tenido un mal día en el trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Había escuchado la verdad en su voz. Yo era un problema que ella quería resolver. Después de ese día, empecé a hacerme pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Dejé de usar la sala en las noches para no molestarlos. Comía temprano para que ellos pudieran cenar solos. Trataba de no hacer ruido cuando me movía por la casa. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, deslizándome por los pasillos tratando de no ser vista ni oída. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo. Si yo regaba el jardín en la mañana, ella se quejaba de que la despertaba con el ruido de la manguera. Si cocinaba algo que a Mauro le gustaba, ella decía que la cocina quedaba oliendo a grasa todo el día. Si ponía música mientras limpiaba, era demasiado alta. Si no ponía música, entonces el silencio era deprimente. En las reuniones familiares, la situación empeoraba. Ella invitaba a sus padres y hermanos a comer aquí. Yo ayudaba a preparar todo, cocinaba desde temprano, ponía la mesa, me aseguraba de que nada faltara. Pero cuando llegaban los invitados, ella actuaba como si yo no existiera. Me presentaba como la madre de Mauro y nada más, como si mi relación con esta casa no tuviera ninguna importancia. Una vez, su madre preguntó quién había cocinado porque todo estaba delicioso. Antes de que yo pudiera responder, mi nuera dijo que ella había preparado todo con ayuda de Mauro. Yo estaba parada justo ahí, con el delantal todavía puesto, con las manos rojas de haber estado pelando papas durante 2 horas. Pero nadie me miró. Nadie me dio crédito por nada. Mauro tampoco dijo nada. Se quedó callado, mirando su plato, como si no hubiera escuchado la mentira de su esposa. Eso me dolió más que cualquier insulto directo. Ver a mi hijo quedarse en silencio mientras ella borraba mi existencia de su propia narrativa. Los comentarios sobre la casa empezaron aproximadamente 1 año después de la boda. Ella comenzó a decir que el lugar era demasiado viejo, que necesitaba remodelaciones grandes que costarían una fortuna, que sería mejor vender y comprar algo más moderno, más nuevo, en un barrio mejor. Decía esto delante de mí, como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión no importara en absoluto. Yo le recordaba a Mauro que esta casa era todo lo que nos quedaba de su padre, que aquí estaban todos nuestros recuerdos, que cada ladrillo había sido puesto con amor y sacrificio. Él me decía que lo entendía, que no se preocupara, que nadie iba a vender la casa. Pero yo veía la duda en sus ojos. Veía cómo su esposa lo estaba convenciendo poco a poco. Ella comenzó a traer revistas de bienes raíces y las dejaba estratégicamente en la mesa de la sala. Mostraba anuncios de departamentos nuevos en zonas que costaban el triple de lo que valía esta casa. Le decía a Mauro que imaginara lo bonito que sería vivir en un lugar así, con acabados modernos, sin problemas de humedad ni tuberías viejas. Una noche los escuché discutir en su habitación. Ella estaba presionándolo para que pusiera la casa en venta. Decía que con ese dinero podrían dar el enganche de un lugar mejor y todavía le sobraría para otras cosas. Mauro le respondió que no podía hacer eso, que yo vivía aquí, que esta era mi casa tanto como de ellos. Entonces ella dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo que yo no iba a vivir eternamente, que eventualmente ellos se quedarían solos con la propiedad de todos modos, que para qué esperar tanto cuando podían empezar su verdadera vida ahora. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del clima, como si mi muerte fuera solo un trámite inconveniente que estaba retrasando sus planes. Me fui a mi habitación temblando. Cerré la puerta y me senté en la cama, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Esta mujer estaba esperando que yo muriera. Estaba contando los días hasta que pudiera deshacerse de mí y quedarse con todo. Empecé a guardar mis cosas más valiosas en mi cuarto.
Las fotos de mi boda, las cartas que mi esposo me había escrito, las primeras manualidades que Mauro hizo en la escuela. Tenía miedo de que un día llegara y encontrara todo en la basura. Tenía miedo de que ella decidiera que ocupaban demasiado espacio y los tirara sin preguntarme. Mi salud empezó a deteriorarse. Desarrollé insomnio, me la pasaba en vela escuchando cualquier ruido en la casa, temiendo que ella estuviera planeando algo. Perdí peso porque ya no disfrutaba la comida. Todo me sabía a preocupación y tristeza. Mi presión arterial subió y el médico me recetó pastillas que tenía que tomar todos los días. Mauro notó que algo estaba mal. Me preguntaba si me sentía bien, si necesitaba algo. Yo siempre le decía que estaba perfecta, que solo era la edad. No quería crear más problemas entre él y su esposa. No quería ser la suegra amargada que arruina el matrimonio de su hijo. Así que me tragaba todo y seguía adelante. Pero ella no paraba. Cada semana había un nuevo comentario. Que si yo usaba demasiada agua en el jardín y la cuenta venía muy alta. Que si dejaba las luces prendidas y estábamos gastando mucha electricidad. Que si mi televisión estaba muy fuerte y no la dejaba dormir. Siempre había algo de qué quejarse, siempre había una forma de hacerme sentir que yo era una carga. Un día encontré un folleto de residencias para personas mayores sobre la mesa de la cocina. No estaba escondido ni guardado. Estaba ahí, en plena vista, con una nota adhesiva que decía opciones. No tenía nombre, no decía para quién era. Pero yo sabía perfectamente el mensaje. Ella estaba investigando lugares donde encerrarme, donde sacarme de su camino. Le pregunté a Mauro sobre el folleto esa noche. Él se veía incómodo, nervioso. Me dijo que su esposa solo estaba mirando opciones por si acaso yo algún día necesitaba cuidados especiales. Que no era nada personal. Que solo querían estar preparados para el futuro. Pero yo tenía 65 años en ese momento, no 90. Estaba perfectamente capaz de cuidarme sola. No necesitaba que me bañaran ni que me dieran de comer. Lo único que necesitaba era que me dejaran vivir en paz en mi propia casa. Pero para ella, mi sola presencia era un problema que había que solucionar. Las cenas familiares se volvieron insoportables. Ella cocinaba cuando venía su familia y nunca me pedía ayuda. Luego se quejaba de que había trabajado tanto y nadie la apreciaba. Yo ofrecía ayudar y me decía que no, que ella podía sola. Pero después le decía a Mauro que yo nunca colaboraba, que la dejaba hacer todo el trabajo. Sus padres empezaron a tratarme con condescendencia, como si yo fuera senil. Me hablaban despacio, con palabras simples, como si no pudiera entender conversaciones normales. Su madre una vez me preguntó si sabía qué día era, como si estuviera evaluando mi capacidad mental. Yo le respondí con toda claridad la fecha completa, el día de la semana y hasta qué santo se celebraba ese día. Pero ella solo sonrió con lástima, como si mi respuesta confirmara algo terrible. Me di cuenta de que ella les había estado contando historias sobre mí, inventando cosas para hacerme ver como una vieja confundida que necesitaba supervisión constante. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el problema, donde ella era la santa esposa que cargaba con la responsabilidad de cuidar a su suegra difícil. Y lo peor de todo era que Mauro no defendía. Escuchaba las quejas de su esposa y trataba de calmarla, de encontrar soluciones que mantuvieran la paz. Pero nunca le decía que estaba siendo injusta conmigo. Nunca le recordaba todo lo que yo había sacrificado por él. Nunca ponía límites a su falta de respeto. Yo seguía siendo invisible en mi propia casa. Una sombra que se movía entre las paredes, tratando de no molestar, de no existir demasiado. Y mientras tanto, ella iba tomando control de todo, redecorando espacios, cambiando cosas, borrando poco a poco cualquier rastro de que esta casa alguna vez había sido mía. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras vivía esos años de humillación silenciosa, era que Mauro sí se había dado cuenta de todo. Mi hijo no era ciego. Veía cada comentario despectivo, cada gesto de desprecio, cada intento de su esposa por borrarme de la existencia. Lo que yo interpretaba como indiferencia era en realidad algo completamente distinto. Él estaba planeando. Estaba tomando medidas para protegerme, pero lo hacía en silencio, sin decirme nada para no preocuparme. Fue aproximadamente 1 año y medio después de su boda cuando Mauro empezó a actuar diferente. Notaba que salía más seguido, que decía que tenía reuniones de trabajo en horarios extraños.
A veces llegaba a casa con papeles que guardaba rápidamente en su maletín cuando su esposa entraba a la habitación. Yo pensaba que tal vez tenía problemas en el trabajo, que estaba estresado por algo que no quería compartir. Una tarde, unos 6 meses antes de que se enfermara, me pidió que lo acompañara a hacer unos trámites. Dijo que necesitaba que firmara algunos documentos del banco. Yo no hice preguntas. Confié en él como siempre lo había hecho. Fuimos a una oficina del notario que quedaba al otro lado de la ciudad. El lugar era pequeño pero formal, con archivos apilados hasta el techo y un olor a papel viejo que impregnaba todo. El notario era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y lentes gruesos. Nos recibió con amabilidad y nos hizo pasar a una oficina privada. Mauro cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó a mi lado. Entonces me explicó lo que estábamos haciendo ahí. Me dijo que había estado pensando mucho en el futuro, que se había dado cuenta de que las cosas en casa no eran fáciles para mí, que él veía cómo su esposa me trataba, aunque yo tratara de ocultarlo, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Me tomó las manos y me miró directo a los ojos. Me dijo que quería asegurarse de que yo siempre tuviera un hogar, pasara lo que pasara. El notario explicó los documentos que estaban frente a nosotros. Mauro había decidido hacer una donación en vida de su parte de la propiedad. Estaba transfiriendo legalmente su 50% de la casa a mi nombre. Además, había redactado un testamento donde especificaba claramente que, en caso de su muerte, cualquier derecho que le correspondiera sobre la propiedad debía pasar directamente a mí, no a su cónyuge. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté por qué estaba haciendo esto. Le dije que él era joven, que no tenía sentido pensar en testamentos a su edad. Él solo sonrió con tristeza y me dijo que nadie sabe cuánto tiempo tiene en este mundo, que su padre había muerto joven y sin previo aviso, que él no quería dejarme desprotegida si algo le pasaba. Le pregunté qué diría su esposa si se enteraba. Él respondió que eso era exactamente por lo que no podía decirle nada, que ella no podía saber de estos documentos porque intentaría detenerlo, crear problemas, tal vez hasta terminar el matrimonio. Me pidió que confiara en él, que mantuviera esto en secreto, que cuando llegara el momento, si es que alguna vez llegaba, estos papeles me protegerían. Firmé todo lo que el notario puso frente a mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. El notario nos entregó copias certificadas de todos los documentos. Mauro guardó un juego completo en un sobremanila grueso. Me dijo que él guardaría los papeles originales en un lugar seguro, con su abogado de confianza. Que yo no tenía que preocuparme por nada. Cuando salimos de esa oficina, Mauro me abrazó en medio de la calle. Me abrazó como cuando era niño y tenía miedo de algo. Me dijo al oído que me amaba, que yo era lo más importante en su vida, que todo lo que él tenía era gracias a mí, que jamás permitiría que nadie me hiciera daño, ni siquiera su propia esposa. Esa noche, cuando llegamos a casa, ella nos recibió con cara de sospecha. Preguntó dónde habíamos estado. Mauro le dijo que me había llevado al médico, que yo había tenido una cita de control para mi presión arterial. Ella no pareció creerle del todo, pero no insistió. Se fue a la cocina murmurando algo sobre la cena. Mauro también me había dado algo más ese día. Junto con las copias de los documentos legales, me entregó una carta. Me dijo que no la leyera todavía, que la guardara en un lugar seguro y que solo la abriera si algo le pasaba a él. Que en esa carta había explicado todo con sus propias palabras, sus razones, sus deseos para mi futuro. Guardé todo en una caja de metal que tenía escondida en el fondo de mi armario. Era la misma caja donde guardaba las joyas de mi madre y los pocos objetos de valor que tenía. La escondí detrás de mis suéteres de invierno, en el estante más alto donde sabía que nadie revisaría. Los meses siguientes, Mauro siguió actuando normal. Nadie hubiera sospechado que acababa de reorganizar completamente sus asuntos legales. Él iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, trataba bien a su esposa. Pero yo notaba algo diferente en él. Una paz que no había tenido antes. Como si se hubiera quitado un peso de encima. También empezó a documentar cosas. Tomaba fotos de la casa, de las remodelaciones que habíamos hecho juntos, del jardín. Guardaba recibos de todo lo que pagaba, facturas donde aparecía su nombre.
Una vez lo vi anotando en una libreta las fechas de todas las mejoras que le habíamos hecho a la propiedad desde que él empezó a trabajar. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que solo estaba organizando sus archivos personales, que era importante tener todo documentado. Ahora entiendo que estaba construyendo un registro completo que demostrara su inversión en esta casa, su compromiso conmigo, su intención de protegerme. Aproximadamente 3 meses después de nuestra visita al notario, Mauro comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era estrés del trabajo. Estaba cansado todo el tiempo, había perdido el apetito, se veía pálido. Su esposa le decía que dejara de quejarse, que todos estaban cansados, que no fuera exagerado. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Insistí en que fuera al médico. Él me hizo caso más por tranquilizarme que porque creyera que era necesario. Los resultados de los exámenes nos cayeron como un balde de agua fría. Cáncer. Avanzado. Los doctores hablaron de tratamientos agresivos, de quimioterapia, de cirugías. Pero también dijeron que el pronóstico no era bueno. Recuerdo estar sentada en esa sala de espera del hospital, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, escuchando palabras que no quería entender. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado sola después de quedar viuda, se estaba muriendo. Y no había nada que yo pudiera hacer para salvarlo. El tratamiento comenzó de inmediato. Mauro tuvo que dejar de trabajar. Los días se convirtieron en una rutina de hospitales, medicamentos, náuseas, dolor. Yo lo cuidaba como cuando era pequeño. Le preparaba caldos suaves que pudiera tolerar. Me sentaba junto a su cama cuando no podía dormir. Le leía libros para distraerlo del sufrimiento. Su esposa también estaba ahí, por supuesto. Pero había algo extraño en su comportamiento. No mostraba el terror que una esposa debería sentir al ver a su marido enfrentando la muerte. En lugar de eso, la veía calculadora, fría, como si estuviera evaluando algo constantemente. La escuché hablar por teléfono varias veces, preguntando sobre seguros de vida, sobre testamentos, sobre herencias. Una noche, cuando Mauro estaba sedado por los medicamentos, ella me encontró en la cocina. Me dijo que teníamos que hablar sobre cosas prácticas. Que si lo peor pasaba, ella necesitaría vender la casa rápidamente. Que los gastos médicos estaban consumiendo todo y necesitaría liquidez. Me dijo esto mientras mi hijo estaba muriendo en su habitación, como si ya lo hubiera enterrado. Le dije que esta conversación podía esperar. Que Mauro todavía estaba peleando, que todavía había esperanza. Ella se encogió de hombros y me dijo que solo estaba siendo realista. Que alguien tenía que pensar con claridad mientras yo me aferraba a ilusiones. Mauro vivió 6 meses más después del diagnóstico. 6 meses de lucha, de dolor, de esperanzas que se desvanecían. En sus últimos días, cuando apenas podía hablar, me tomó la mano y me susurró que recordara lo que habíamos hecho en la oficina del notario. Que no tuviera miedo. Que él me había protegido. Que los papeles estaban con su abogado, un hombre llamado Vicente Martínez, cuyo número de teléfono estaba anotado en su agenda personal. Murió un martes por la mañana, con el sol entrando por la ventana de su habitación. Yo estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano. Su esposa estaba en la sala, hablando por teléfono. Ni siquiera estaba ahí cuando dio su último respiro. Durante los últimos meses de vida de Mauro, mientras yo me rompía el alma cuidándolo día y noche, ella ya estaba haciendo planes. Yo la escuchaba hablar por teléfono en la sala, con un tono casual que me helaba la sangre. Hablaba de dinero, de propiedades, de futuros negocios. Como si mi hijo ya no existiera. Como si su muerte fuera solo un trámite que había que acelerar para poder continuar con lo importante. Una tarde, cuando Mauro dormía profundamente por los calmantes, la encontré en su estudio revisando documentos. Tenía papeles esparcidos sobre el escritorio, estados de cuenta bancarios, títulos de propiedad, pólizas de seguro. Cuando entré, ni siquiera tuvo la decencia de verse sorprendida o avergonzada. Solo me miró y dijo que estaba organizando las finanzas familiares porque alguien tenía que hacerlo. Le pregunté si no le parecía prematuro estar haciendo eso mientras Mauro todavía vivía. Ella cerró una carpeta con firmeza y me respondió que ella era su esposa legal, que tenía todo el derecho de conocer el estado de sus bienes compartidos, que yo no entendía cómo funcionaban estas cosas porque nunca había tenido que administrar nada importante en mi vida. Sus palabras eran como veneno.
Pero me las tragué porque no quería crear más tensión en una casa donde mi hijo se estaba muriendo. Salí de ese estudio temblando de rabia y tristeza, y volví a la habitación de Mauro para seguir cuidándolo. Recuerdo una conversación que escuché entre ella y su madre, quien venía a visitarla seguido. Estaban sentadas en la sala tomando café mientras yo preparaba el almuerzo para Mauro en la cocina. La puerta estaba entreabierta y sus voces llegaban con claridad. Su madre le preguntó cómo iba todo. Ella suspiró y dijo que estaba agotada, que esto estaba tomando más tiempo de lo que esperaba. Que los doctores habían dicho 6 meses, pero ya llevaban 5 y medio y Mauro seguía aferrado. Su madre le dijo que tuviera paciencia, que pronto todo terminaría y ella podría empezar de nuevo. Que era joven todavía, que podría rehacer su vida con alguien mejor, con más recursos. Luego hablaron de la casa. Su madre le preguntó cuánto valía. Ella respondió que probablemente unos $150,000, tal vez más dependiendo del mercado. Que había consultado con un agente de bienes raíces y que en cuanto pudiera poner la propiedad en venta, el dinero sería suyo. Dijo esto con tanta naturalidad, como si estuviera hablando de vender un auto usado. Su madre le preguntó qué iba a hacer conmigo. Ella se rió, una risa seca y desagradable. Dijo que ese era el menor de sus problemas. Que yo era vieja, que no tenía recursos, que no tendría más opción que irme a vivir con algún familiar o buscar un asilo. Que de todas formas, una vez que Mauro no estuviera, yo no tendría ningún derecho legal sobre nada. Me quedé paralizada en la cocina, con el plato de comida de Mauro todavía en las manos. Esa mujer estaba contando los días hasta la muerte de mi hijo como si esperara el cobro de un cheque. Y ya tenía todo planeado, incluyendo cómo deshacerse de mí. En las últimas semanas, cuando Mauro ya casi no podía hablar, ella dejó de fingir completamente. Pasaba poco tiempo en su habitación. Decía que no soportaba verlo así, que era demasiado doloroso. Pero yo sabía la verdad. No había dolor en sus ojos, solo impaciencia. Una noche, muy tarde, Mauro logró articular algunas palabras. Me pidió que me acercara. Con voz débil me dijo que no confiara en ella. Que apenas él se fuera, ella intentaría quedarse con todo. Que yo tenía que contactar al abogado Vicente Martínez inmediatamente. Que no esperara ni un día. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba y repitió el nombre, Vicente Martínez. Le prometí que lo haría. Le prometí que recordaría todo lo que me había dicho. Él cerró los ojos aliviado, como si finalmente pudiera descansar sabiendo que yo estaba advertida. Durante el velorio, ella actuó como la viuda perfecta. Vestida de negro de pies a cabeza, con un velo sobre el rostro, recibiendo pésames de todos los presentes. Lloraba en los momentos correctos, decía las cosas correctas, aceptaba los abrazos de consuelo con la postura adecuada. Pero yo la conocía. Sabía que detrás de ese velo no había lágrimas reales. Yo me senté en una esquina, mirando el ataúd de mi hijo, incapaz de procesar que él ya no estaba. La gente venía a darme el pésame, pero era a ella a quien buscaban primero. Ella era la viuda, la protagonista de esta tragedia. Yo era solo la madre, un papel secundario en el drama de otra persona. Sus familiares llenaban el lugar. Primos, tíos, amigos que yo nunca había visto antes. Todos rodeándola, apoyándola, tratándola como si fuera la única que había perdido algo. Nadie parecía recordar que yo había perdido a mi único hijo. Que mi mundo entero estaba en ese ataúd. Escuché a uno de sus primos preguntarle qué iba a hacer ahora. Ella respondió, lo suficientemente bajo para que no todos escucharan, pero lo suficientemente alto para que yo sí lo hiciera, que tenía planes. Que iba a vender todo y empezar de nuevo en otro lugar. Que ya había sufrido suficiente en esta casa vieja con todos sus problemas. Durante el entierro, ella estaba en primera fila, sostenida por su madre y sus hermanas. Yo estaba 3 filas atrás, sola, viendo cómo bajaban a mi hijo a la tierra. Nadie me sostuvo. Nadie se aseguró de que yo estuviera bien. Era como si yo también hubiera dejado de existir. Cuando terminó todo y regresamos a la casa, ella se fue directamente a su habitación. La escuché hacer llamadas telefónicas. Escuché que decía que sí, que ya había pasado, que finalmente todo había terminado. No sonaba como alguien en duelo. Sonaba como alguien que acababa de cerrar un negocio exitoso. Yo me senté en la habitación de Mauro esa noche. Olía todavía a los medicamentos que había estado tomando.
Su cama estaba tal como la había dejado esa última mañana. Me acosté ahí, abrazando su almohada, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Y mientras lloraba, recordaba sus últimas palabras. Vicente Martínez. Los documentos. La protección que él había planeado para mí. En medio de mi dolor, había una pequeña luz de esperanza. Mi hijo me había cuidado incluso después de su muerte. Me había dado armas para defenderme de lo que venía. Porque yo sabía que venía algo. Lo había visto en los ojos de esa mujer durante todos estos meses. Lo había escuchado en sus conversaciones. Ella estaba esperando el momento justo para atacar. Y ese momento, claramente, había llegado. No esperó ni una semana. No esperó ni siquiera que el dolor disminuyera un poco. 4 días después del funeral, ahí estaba, con el cerrajero y los cargadores, lista para borrarme de la existencia como había planeado todo este tiempo. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que Mauro me había preparado para este momento. Que yo no estaba tan indefensa como ella creía. Que la batalla apenas estaba comenzando. El funeral de Mauro fue un martes lluvioso. El cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviera llorando con nosotras. Pero mientras yo sentía que mi corazón se despedazaba con cada gota de lluvia que caía sobre el ataúd de mi hijo, ella parecía estar actuando en una obra de teatro. Cada gesto era perfecto, cada lágrima llegaba en el momento exacto, cada palabra de agradecimiento a los presentes sonaba ensayada. Llegamos al cementerio en autos separados. Yo iba en el vehículo de un vecino que se ofreció a llevarme. Ella iba en el auto principal, el que seguía al coche fúnebre, rodeada de su familia. Cuando bajamos, ella caminó directo hacia el frente, tomando su lugar como la viuda principal. Yo me quedé atrás, casi escondida entre la multitud de personas que habían venido a despedirse de Mauro. El sacerdote habló sobre la vida eterna, sobre el descanso del alma, sobre el consuelo que debíamos encontrar en la fe. Pero sus palabras no llegaban a mí. Yo solo podía mirar ese ataúd de madera oscura y pensar que adentro estaba mi niño. El mismo que había cargado en brazos, el que había enseñado a caminar, el que me había prometido que siempre cuidaría de mí. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, ella fue la primera. Se acercó con pasos lentos, dramáticos, sostenida por sus hermanas como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Tomó un puñado de tierra y lo dejó caer mientras sollozaba ruidosamente. La gente murmuraba palabras de consuelo, le tocaban el hombro, le decían que era muy fuerte. Cuando fue mi turno, mis piernas apenas me sostenían. Me acerqué sola, sin nadie que me ayudara, y tomé la tierra con manos temblorosas. La dejé caer sobre el ataúd y susurré una despedida que solo mi hijo podía escuchar. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, que trataría de ser fuerte como él me había pedido. Nadie registró mi dolor. Nadie tomó fotografías de mi sufrimiento. Yo era invisible incluso en el funeral de mi propio hijo. Después del entierro, ella organizó una recepción en la casa. Yo no sabía nada de esto hasta que regresamos y encontré que su familia ya había dispuesto todo. Habían traído comida, bebidas, habían movido los muebles para hacer espacio. Mi sala, mi casa, convertida en un salón de eventos sin que nadie me consultara. Ella se movía entre los invitados con gracia ensayada. Aceptaba condolencias, servía café, abrazaba a la gente que llegaba. Actuaba como la anfitriona perfecta en mi propia casa. Yo me senté en una esquina, viendo todo esto suceder a mi alrededor, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Escuché conversaciones que me revolvieron el estómago. Una de sus tías le preguntó cómo estaba manejando todo. Ella respondió que era difícil, pero que estaba tratando de ser práctica. Que había muchas cosas que resolver, muchas decisiones que tomar. Que la vida tenía que continuar a pesar de todo. Su hermana le preguntó cuándo pensaba volver al trabajo. Ella dijo que se tomaría un par de semanas para arreglar asuntos pendientes. Que necesitaba poner en orden las finanzas, hacer inventario de los bienes, consultar con abogados sobre los pasos a seguir. Hablaba de mi hijo muerto como si fuera un problema administrativo que había que resolver con eficiencia. Uno de sus primos, un hombre que nunca había visitado la casa antes, paseaba mirando todo con evaluación evidente. Lo vi señalando las paredes, las ventanas, haciendo comentarios sobre el estado de la construcción. Luego se acercó a ella y le dijo algo al oído. Ella asintió y respondió en voz baja,
pero alcancé a escuchar las palabras remodelación y mejor precio. Me quedé helada. Ni siquiera habían pasado 6 horas desde que enterramos a Mauro y ella ya estaba planeando remodelar la casa para venderla. Ya estaba calculando precios, evaluando mejoras, pensando en el mercado inmobiliario. Mi hijo todavía estaba tibio en su tumba y ella ya lo había olvidado por completo. La gente empezó a irse cuando cayó la noche. Se despedían de ella con largos abrazos, con promesas de llamarla, de visitarla, de estar ahí para lo que necesitara. A mí apenas me dirigían la mirada. Algunos, los más educados, me daban un breve abrazo antes de salir. Pero era claro que yo no era la figura importante en este duelo. Cuando finalmente todos se fueron, ella comenzó a recoger sin decirme una palabra. Juntó platos, vasos, empaques de comida. Yo me levanté para ayudar, pero me detuvo con un gesto de la mano. Me dijo que yo debía estar cansada, que mejor me fuera a descansar. Pero no lo dijo con amabilidad. Lo dijo con ese tono que siempre usaba conmigo, ese tono que dejaba claro que yo estorbaba. Subí a mi habitación con el corazón pesado. Me senté en mi cama y miré por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante tantos años. Las flores que había plantado cuando Mauro era niño seguían ahí, indiferentes a mi dolor. Todo seguía igual afuera, pero mi mundo se había derrumbado por completo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa. La escuché moverse por el primer piso, hablando por teléfono en voz baja. Escuché que abría y cerraba cajones, que movía papeles. Estaba buscando algo, revisando cosas. Probablemente los documentos de Mauro, sus cuentas bancarias, cualquier cosa que le diera información sobre lo que ahora ella consideraba sus bienes. Los siguientes 3 días fueron un torbellino extraño. Ella salía temprano y regresaba tarde, siempre con papeles en las manos. Contestaba llamadas constantemente, todas relacionadas con trámites legales, con bancos, con notarios. Se había convertido en una máquina de eficiencia, resolviendo la muerte de mi hijo como si fuera un proyecto de trabajo con fecha límite. Yo pasaba los días en un estado de shock. Limpiaba la casa automáticamente, preparaba comida que no tenía ganas de comer, regaba el jardín porque era lo único que me mantenía cuerda. Pero por dentro estaba muerta. Había perdido a mi hijo y ahora sentía que estaba perdiendo todo lo demás también. El 4.º día después del funeral amaneció diferente. Ella se levantó temprano, más temprano de lo usual. La escuché hacer llamadas desde muy temprano. Luego salió sin decirme nada. Pensé que había ido a hacer más trámites. Yo salí a comprar pan para el desayuno, necesitaba aire, necesitaba salir de esa casa que se sentía cada vez más como una prisión. Estuve fuera tal vez 40 minutos. Cuando regresé, encontré la escena que describí al principio. El cerrajero, los cargadores, los muebles siendo sacados, ella parada ahí dando órdenes como si fuera la dueña absoluta de todo. Fue en ese momento que entendí que todo lo que había temido estaba sucediendo. Ella no había esperado ni siquiera una semana. No había tenido la decencia de dejar pasar el dolor inicial, de respetar el duelo, de actuar con un mínimo de humanidad. Para ella, la muerte de Mauro había sido simplemente la señal de inicio que estaba esperando. Y mientras yo subía esos escalones con mi bolsa de pan, viendo cómo desmantelaban mi vida, recordé las palabras de mi hijo. Vicente Martínez. Los documentos. La protección que él había dejado para mí. Era hora de usar esas armas que mi hijo me había dado. Era hora de demostrarle a esa mujer que yo no era tan fácil de descartar como ella pensaba. Después de que los policías se fueron sin poder ayudarme, después de ver la sonrisa de victoria en el rostro de mi nuera, algo cambió dentro de mí. El shock inicial se transformó en determinación. Ya no era la vieja asustada que observaba impotente cómo le robaban su vida. Era la madre de Mauro, y él me había dejado herramientas para defenderme. Era hora de usarlas. Entré a la casa mientras ella seguía dando órdenes a los cargadores. Subí directamente a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Fui al armario, moví los suéteres de invierno y saqué la caja de metal donde había guardado todo. Mis manos temblaban mientras buscaba la agenda personal de Mauro que él me había dado semanas antes de morir. Ahí estaba. Vicente Martínez. Su número de teléfono anotado con la letra clara de mi hijo. También había una nota al lado que decía: «Mamá, si estás leyendo esto, llámalo inmediatamente. Él sabe qué hacer. Te amo».
Las lágrimas empañaron mi vista, pero las limpié rápido. No había tiempo para llorar ahora. Tenía que actuar. Marqué el número con dedos temblorosos. Contestó al tercer timbre. Una voz masculina, profesional, que se identificó como el licenciado Vicente Martínez. Le dije quién era. Hubo un silencio breve y luego su voz cambió, se volvió más cálida, más personal. Me dijo que había estado esperando mi llamada, que Mauro le había dado instrucciones específicas de que yo lo contactaría cuando fuera necesario, que él tenía todos los documentos que necesitábamos. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando en ese momento, que mi nuera estaba sacando mis cosas, cambiando cerraduras, que la policía había venido pero no pudo hacer nada porque ella tenía papeles que la mostraban como copropietaria. El abogado me dijo que me calmara, que respirara, que Mauro había previsto exactamente esta situación. Me explicó que tenía en su poder la donación en vida que Mauro había hecho a mi favor, el testamento donde me dejaba sus derechos sobre la propiedad y una carta donde mi hijo explicaba sus razones. Me dijo que todo estaba certificado, legalizado, imposible de refutar. Le pregunté qué debía hacer. Él me dijo que necesitábamos actuar rápido, antes de que ella lograra sacar más cosas o causara más daños. Que él vendría inmediatamente con los documentos. Que volviera a llamar a la policía y les dijera que mi abogado estaba en camino con papeles que demostraban mi derecho legal sobre la propiedad. Que no dejara que ella se llevara nada más hasta que él llegara. Hice exactamente lo que me indicó. Volví a marcar al número de emergencias. Esta vez expliqué la situación de manera diferente. Dije que había un conflicto de propiedad, que mi abogado venía en camino con documentos legales, que necesitaba que la policía estuviera presente como testigos cuando se presentaran las pruebas. La operadora dijo que enviarían una patrulla nuevamente. Bajé las escaleras con la caja de metal apretada contra mi pecho. Llevaba adentro las copias de todos los documentos que Mauro y yo habíamos firmado en la oficina del notario. Mi nuera estaba en la sala, revisando su teléfono mientras los hombres seguían cargando cosas hacia la camioneta. Le dije que detuviera todo, que mi abogado venía en camino, que había documentos que ella desconocía. Ella levantó la vista de su teléfono y se rió. Me dijo que yo estaba inventando cosas porque estaba desesperada, que no tenía ningún abogado ni ningún documento, que dejara de hacer el ridículo y aceptara la realidad. Le dije que Mauro había hecho una donación en vida a mi favor, que había un testamento, que él me había protegido legalmente antes de morir. Por primera vez vi una sombra de duda cruzar su rostro. Me preguntó de qué estaba hablando. Le dije que lo sabría cuando llegara el abogado. Ella llamó inmediatamente a alguien por teléfono. Escuché que decía que había un problema, que yo estaba hablando de documentos, de un abogado, que necesitaba asesoría legal urgente. Su voz había perdido esa seguridad que tenía minutos antes. Ahora sonaba preocupada, incluso asustada. Los cargadores se detuvieron, confundidos, sin saber si debían seguir o no. Ella les gritó que continuaran, que yo estaba mintiendo, que no había ningún documento. Pero yo me paré frente a la puerta y les dije que si sacaban una cosa más de esta casa, los demandaría por robo. Que la policía venía en camino y que todo quedaría registrado. El licenciado Martínez llegó 20 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y un maletín de cuero gastado. Subió los escalones con calma, me saludó con respeto y luego miró a mi nuera con expresión seria. Le preguntó si ella era la viuda de Mauro Godínez. Ella asintió, todavía tratando de mantener su compostura. Él se presentó como el abogado que había manejado los asuntos legales de Mauro durante los últimos 2 años de su vida. Sacó de su maletín una carpeta gruesa llena de documentos. Le dijo a mi nuera que necesitábamos hablar antes de que ella siguiera removiendo cualquier cosa de la propiedad. La patrulla de policía llegó minutos después. Los mismos 2 oficiales que habían venido antes. Esta vez, el abogado tomó el control de la situación. Les explicó que había un conflicto legal sobre la propiedad que necesitaba resolverse antes de que se permitiera cualquier remoción de bienes. Les mostró su identificación profesional y les pidió que se quedaran como testigos oficiales de lo que estaba por revelarse. Mi nuera exigió ver los documentos. El licenciado Martínez abrió la carpeta con calma deliberada. Sacó primero la escritura de donación. Explicó que Mauro Godínez había donado en vida su 50% de la propiedad a su madre,
Fátima Godínez. Que esto había sido hecho ante notario público, con todos los requisitos legales cumplidos, 18 meses antes de su fallecimiento. La cara de mi nuera palideció. Tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión cambiaba de confianza a incredulidad, de incredulidad a horror. Pero el abogado no había terminado. Sacó el testamento. Leyó en voz alta la sección relevante. Mauro había dejado claramente establecido que cualquier derecho que le correspondiera sobre bienes inmuebles, específicamente esta casa, debía pasar en su totalidad a su madre Fátima Godínez. Que su cónyuge no tenía ningún derecho sobre la propiedad familiar que había sido construida por sus padres décadas antes de que él se casara. Mi nuera intentó hablar, pero no le salían las palabras. Farfulló algo sobre que eso no podía ser legal, que ella era la esposa, que tenía derechos conyugales. El abogado le explicó con paciencia profesional que cuando hay donaciones en vida y testamentos claros, estos documentos prevalecen. Que además, la propiedad había sido adquirida antes del matrimonio y mejorada con fondos de la familia Godínez, no con bienes gananciales del matrimonio. Entonces sacó la carta. La carta que Mauro me había pedido que guardara y no leyera hasta este momento. El abogado preguntó si podía leerla en voz alta. Yo asentí, sin poder hablar. Los policías se habían acercado, claramente interesados en el desarrollo de los eventos. Algunos vecinos también se habían reunido en la calle, atraídos por el movimiento de los últimos días. El licenciado Martínez comenzó a leer con voz clara. La carta empezaba con a quien corresponda, pero era evidente que iba dirigida a esta situación exacta. Mauro escribía sobre cómo había notado el trato que su esposa le daba a su madre. Cómo había escuchado conversaciones donde ella planeaba deshacerse de mí apenas él muriera. Cómo había decidido tomar medidas legales para protegerme porque sabía que yo jamás me defendería sola. La carta continuaba explicando que su madre había sacrificado toda su vida por él. Que había trabajado hasta el agotamiento para darle educación. Que había convertido una casa humilde en un hogar lleno de amor. Que merecía vivir en paz en la casa que ella misma había ayudado a construir. Que cualquier intento de despojarla de su hogar era una traición a su memoria y a todo lo que él valoraba. Las palabras de mi hijo llenaron el silencio de la sala. Cada frase era un golpe para mi nuera, cada oración desmontaba sus planes, cada párrafo exponía sus verdaderas intenciones. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo las lágrimas comenzaban a caer, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de derrota. El abogado terminó de leer y guardó la carta de vuelta en la carpeta. Le dijo a mi nuera que, legalmente, esta casa ahora me pertenecía completamente. Que ella no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Que todo lo que había sido removido debía ser devuelto inmediatamente. Que si había causado daños, yo tenía derecho a demandarla por ellos. Uno de los policías preguntó qué queríamos hacer. El abogado dijo que necesitábamos un inventario de todo lo que había sido sacado y que todo debía regresar a su lugar. Mi nuera, finalmente, cayó de rodillas en el suelo de mi sala. El suelo que yo había limpiado miles de veces. La casa que ella había intentado robarme. Y lloró. Pero nadie se movió para consolarla. Lo que sucedió después fue una humillación que mi nuera nunca imaginó vivir. El licenciado Martínez le ordenó con voz firme que indicara a los cargadores que devolvieran cada mueble, cada caja, cada objeto que habían sacado de la casa. Ella seguía de rodillas en el suelo, llorando, pero ya no había ninguna compasión en esa sala para ella. Ni de los policías, ni de los vecinos que observaban desde la puerta, ni mucho menos de mí. Uno de los oficiales le dijo que se levantara, que tenía que cooperar o enfrentaría cargos por intento de despojo. Ella se puso de pie con dificultad, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Su maquillaje perfectamente aplicado esa mañana ahora estaba corrido, formando líneas oscuras por sus mejillas. Ya no parecía la mujer segura y calculadora de hace una hora. Parecía exactamente lo que era, una estafadora descubierta. Llamó a los hombres que habían estado cargando la camioneta. Les dijo con voz quebrada que devolvieran todo. Ellos la miraron confundidos, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos preguntó si les iba a pagar por el trabajo adicional. Ella solo asintió, sin fuerzas para discutir nada. El proceso de devolución tomó casi 2 horas. Cada mueble tenía que regresar exactamente donde había estado.
El sofá de la sala, la mesita de centro con la mancha de jugo de naranja, las sillas del comedor, mi retrato de boda que ahora tenía el vidrio roto. Todo volvió a entrar por esa puerta mientras los vecinos observaban y murmuraban entre ellos. La señora Lorena, mi vecina de al lado, se acercó y me preguntó qué había pasado. Le expliqué brevemente. Ella negó con la cabeza con disgusto y me dijo que siempre había sabido que esa mujer no era buena persona, que la había visto varias veces tratándome mal, hablándome de forma despectiva, que se alegraba de que la justicia finalmente hubiera llegado. Otros vecinos también se acercaron a expresar su apoyo. Don José, que vivía 3 casas más abajo, me dijo que si necesitaba testigos de cómo ella me había tratado todos estos años, él con gusto lo haría. Que varias veces la había escuchado gritarme o hablarme con crueldad cuando pasaba frente a mi casa. Mi nuera escuchaba todo esto mientras vigilaba que los cargadores devolvieran las cosas correctamente. Su rostro estaba rojo de vergüenza. Había querido hacer todo esto rápido, en secreto, antes de que nadie se enterara. Pero ahora toda la cuadra sabía lo que había intentado hacer. Su reputación estaba destruida frente a la comunidad que tendría que seguir viendo cada día. El licenciado Martínez aprovechó la presencia de los vecinos. Les pidió que observaran bien lo que estaba sucediendo. Les explicó que esta mujer había intentado despojar a una viuda de su propia casa apenas días después de enterrar a su hijo. Que esto era un recordatorio de por qué era importante que todos tuvieran sus asuntos legales en orden, especialmente para proteger a los más vulnerables. Cuando finalmente todo estuvo de vuelta dentro de la casa, el abogado le entregó a mi nuera un documento oficial. Era una notificación legal donde se le informaba que no tenía ningún derecho sobre la propiedad, que debía desalojar las habitaciones que ocupaba en un plazo no mayor a 30 días, que cualquier intento de causar daños o remover objetos de la casa sería considerado un delito y sería procesado legalmente. Ella leyó el documento con manos temblorosas. Intentó decir algo, argumentar, pero el abogado la interrumpió. Le dijo que podía contratar a su propio abogado si deseaba impugnar los documentos, pero le advirtió que sería una pérdida de tiempo y dinero, que todo estaba perfectamente legal, certificado, imposible de refutar. Uno de los policías le preguntó si entendía la situación. Ella asintió sin mirar a nadie. El oficial le advirtió que si intentaba algo similar nuevamente, si volvía a molestar a la señora Fátima o si causaba cualquier problema, sería arrestada inmediatamente. Que este incidente quedaría registrado en su expediente. Entonces el licenciado Martínez hizo algo que yo no esperaba. Sacó otra copia de la carta de Mauro. Le dijo que esta copia era para ella. Que mi hijo había querido que ella supiera exactamente lo que pensaba de su comportamiento. Que leyera las palabras de su esposo muerto y reflexionara sobre el tipo de persona que era. Ella tomó la carta pero no la abrió. Solo la sostuvo contra su pecho mientras las lágrimas seguían cayendo. Luego, sin decir una palabra, subió las escaleras hacia la habitación que había compartido con Mauro. La escuchamos cerrar la puerta. Los vecinos comenzaron a dispersarse, no sin antes acercarse a darme palabras de apoyo. La señora Tatiana, que vivía al frente, me abrazó y me dijo que era una guerrera. Que muchas mujeres en mi situación simplemente se habrían rendido. Que mi hijo estaría orgulloso de verme defendiendo lo que era mío. Los policías se despidieron. Me dijeron que si tenía cualquier problema, cualquier amenaza o situación extraña, los llamara inmediatamente. Que ahora que todo estaba documentado, sería mucho más fácil actuar si ella intentaba algo más. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé sola en la sala con el licenciado Martínez. Él se sentó en el sofá que acababa de regresar a su lugar y me miró con expresión amable. Me dijo que Mauro había sido muy específico en sus instrucciones, que me había descrito como una mujer fuerte que solo necesitaba las herramientas correctas para defenderse. Me contó que Mauro había ido a verlo por primera vez 2 años antes de morir, que incluso entonces, cuando todavía estaba sano, ya había notado las intenciones de su esposa, que había empezado a poner sus asuntos en orden no porque presintiera su muerte, sino porque quería asegurarse de que yo estuviera protegida sin importar qué pasara. Me dijo que en todos sus años como abogado, pocas veces había visto un amor filial tan profundo. Que Mauro había gastado miles de dólares en honorarios legales, en certificaciones, en trámites, todo para garantizar que estos documentos fueran inatacables.
que había revisado cada palabra del testamento, cada cláusula de la donación, asegurándose de que no hubiera ninguna forma de que su esposa pudiera encontrar una laguna legal. También me contó algo que no sabía: que Mauro había dejado instrucciones de que si su esposa intentaba impugnar los documentos o causarme problemas legales, había un fondo reservado específicamente para pagar mi defensa legal, que yo no tendría que gastar ni un centavo de mi pensión en abogados, que él había pensado en todo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de reconocimiento. Mi hijo, incluso después de muerto, seguía cuidándome. Seguía siendo el niño que me había prometido que nunca me dejaría sola. El licenciado Martínez me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara si necesitaba cualquier cosa, que él seguiría manejando el caso hasta que todo estuviera completamente resuelto, que se aseguraría de que mi nuera saliera de la casa dentro del plazo establecido y que no causara más problemas. Antes de irse, me entregó un sobre. Me dijo que adentro había una carta personal que Mauro había escrito para mí, que era diferente a la carta legal que habían leído frente a todos, que esta era solo para mis ojos, palabras privadas de un hijo a su madre. Me sugirió que la leyera cuando estuviera sola, cuando tuviera el espacio emocional para procesar lo que fuera que mi hijo había querido decirme. Esa noche, después de que el abogado se fue, me senté en mi cama con el sobre en las manos. Desde arriba escuchaba a mi nuera moverse en su habitación. Escuchaba cajones abrirse y cerrarse, escuchaba sollozos amortiguados. Pero no sentí ninguna compasión por ella. Había mostrado su verdadero rostro, había intentado destruirme en mi momento más vulnerable, y había fallado. Abrí el sobre lentamente. Adentro había 3 páginas escritas con la letra de Mauro. Comenzaba con mamá querida y terminaba con tu hijo que siempre te amará. Entre esas líneas había palabras de amor, de gratitud, de reconocimiento. Me pedía perdón por no haber sido más fuerte, por no haber defendido mejor de su esposa. Me agradecía por cada sacrificio, por cada noche sin dormir, por cada comida que ella había comido para que él pudiera comer mejor. Me decía que la casa era mía porque yo la había construido tanto como su padre, que cada pared tenía mi sudor, cada habitación mi amor, que nadie tenía más derecho que yo sobre ese espacio. Me pedía que viviera ahí en paz, que disfrutara mi jardín, que recordara los momentos felices que habíamos compartido entre esas paredes. Terminaba diciéndome que aunque él ya no estaría físicamente, siempre me cuidaría, que había hecho todo lo posible para asegurarme un futuro digno, que nunca dudara de su amor, que nunca pensara que ella había sido más importante que yo había sido, era y siempre sería lo más importante en su vida. Doblé las cartas y las guardé en la caja de metal junto con todos los documentos. Eran mi tesoro más preciado. La prueba de que mi hijo me había amado hasta el final. De que había pensado en mí incluso cuando estaba enfrentando su propia muerte. Los días siguientes transcurrieron en un silencio extraño. Mi nuera no salió de su habitación durante casi una semana completa. Yo la escuchaba caminar de un lado a otro, hacer llamadas telefónicas donde hablaba en voz baja, llorar en las noches. Pero no bajaba. No me buscaba. No intentaba hablar conmigo. Era como si ambas estuviéramos viviendo en casas diferentes, separadas por un abismo que ya no tenía forma de cruzarse. Yo retomé mi rutina lentamente. Regaba el jardín cada mañana, preparaba mi desayuno, limpiaba la casa. Pero todo era diferente ahora. Caminaba por mi hogar con una sensación de paz que no había tenido en años. Esta casa era mía. Completa, legal, indiscutiblemente mía. Nadie podía quitármela. Nadie podía hacerme sentir que estaba aquí por caridad. Los vecinos seguían acercándose. Me traían comida, me preguntaban cómo estaba, me ofrecían ayuda si la necesitaba. La historia de lo que había pasado se había regado por toda la cuadra. Algunos me decían que había sido muy valiente. Otros simplemente movían la cabeza con disgusto al hablar de mi nuera. Don José vino una tarde con su esposa Joana. Me trajeron un pastel que ella había horneado y se sentaron conmigo en la sala. Me contaron que habían visto todo desde su ventana ese día. Que habían querido intervenir cuando vieron a los hombres sacando mis muebles, pero no sabían si tenían derecho a meterse. Que se alegraban de que todo hubiera resultado como debía. Una semana y media después del enfrentamiento, mi nuera finalmente bajó. Era temprano en la mañana.
Yo estaba en la cocina preparando café cuando la vi aparecer en la puerta. Se veía demacrada, con ojeras profundas, el cabello sin peinar. Ya no quedaba nada de esa mujer arrogante que había intentado despojarme de mi casa. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo asentí y le señalé la silla frente a mí en la mesa de la cocina. Ella se sentó despacio, como si le doliera cada movimiento. Hubo un largo silencio antes de que empezara a hablar. Me dijo que lo sentía, que había estado cegada por el dolor, por el estrés, por las deudas que Mauro había dejado, que nunca había sido su intención lastimarme tanto. Traté de no reírme ante esas palabras. Sabíamos ambas que era mentira. Su intención desde el principio había sido exactamente lastimarme, sacarme, borrarme de la existencia. Le dije que no necesitaba sus disculpas, que lo único que necesitaba era que respetara el acuerdo legal y desalojara la casa en el plazo establecido. Ella bajó la mirada y asintió. Me dijo que estaría fuera en 2 semanas, que había encontrado un departamento pequeño donde podía mudarse, que vendría una compañía de mudanzas a recoger sus cosas. Le aclaré que solo sus cosas personales, que nada de lo que había pertenecido a Mauro o a esta casa se iría con ella, que el licenciado Martínez y yo haríamos un inventario antes de que saliera. Ella aceptó sin discutir. Ya no tenía fuerzas para pelear. Antes de levantarse, me preguntó si alguna vez podría perdonarla. La miré a los ojos y le dije la verdad, que el perdón era algo que tendría que buscar en otro lugar, que yo no tenía nada que ofrecerle excepto la oportunidad de irse con dignidad, que eso era más de lo que ella había estado dispuesta a darme a mí. Ella se fue de la cocina sin decir más. 2 semanas después, tal como había prometido, llegó la compañía de mudanzas. El licenciado Martínez estuvo presente. Yo también. Revisamos cada caja que sacaban. Solo ropa, zapatos, algunos objetos personales que claramente eran de ella. Todo lo demás se quedó donde pertenecía. Cuando sacaron la última caja, ella se quedó parada en la puerta de entrada. Miró hacia atrás, hacia la casa donde había vivido los últimos años. Por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a intentar un último argumento o súplica. Pero solo tomó su bolso y caminó hacia el auto que la esperaba. La vi alejarse por la calle hasta que el vehículo desapareció en la esquina. Cerré la puerta de mi casa y me quedé ahí parada en el recibidor, en el mismo lugar donde había estado cuando todo comenzó. Pero ahora todo era diferente. Ahora estaba sola, pero no vulnerable. Estaba en duelo, pero no destruida. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Ordené la habitación que ella había ocupado. Doné la cama y los muebles que habían sido de ellos. Convertí ese espacio en algo nuevo, algo que no llevara sus recuerdos. Pinté las paredes de un color suave, puse cortinas nuevas, coloqué plantas en las ventanas. Volví a llenar la casa con mi presencia. Puse música cuando limpiaba. Invité a los vecinos a tomar café, sembré nuevas flores en el jardín. Esta casa volvió a ser un hogar, no una prisión. Cada rincón volvió a respirar con la energía que había tenido cuando Mauro era niño, cuando éramos solo él y yo contra el mundo. A veces, en las tardes, me sentaba en el jardín con una taza de té y hablaba con Mauro. Le contaba cómo estaban las plantas, cómo los vecinos preguntaban por él, cómo su memoria seguía viva en cada espacio de esta casa. Le agradecía por haberme protegido, por haber pensado en mí hasta el final, por darme las armas que necesitaba para defenderme. La señora Lorena se convirtió en una buena amiga. Venía seguido a visitarme, a veces traía a sus nietos para que jugaran en mi jardín. Me decía que era inspirador verme tan fuerte, que muchas mujeres de nuestra edad se hubieran rendido, se hubieran dejado aplastar por las circunstancias. Pero yo le decía que no había sido mi fuerza solamente. Había sido el amor de mi hijo, manifestado en esos documentos legales, lo que me había salvado. Supe por los vecinos que mi nuera había tenido que declararse en bancarrota, que las deudas médicas de Mauro eran más grandes de lo que ella había calculado, que el departamento donde vivía ahora era pequeño y estaba en un barrio peligroso, que trabajaba doble turno para poder pagar su renta. No sentí alegría al escuchar esto, pero tampoco compasión. Cada persona cosecha lo que siembra. Un día, casi un año después de todo, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de ella. La abrí con cautela.
Adentro había apenas unas líneas. Me decía que había tenido mucho tiempo para pensar, que finalmente entendía lo que había perdido. No la casa ni el dinero, sino la oportunidad de haber tenido una verdadera familia. Que Mauro había tratado de construir un puente entre nosotras, pero ella lo había rechazado por orgullo. Que ahora, sin nada ni nadie, entendía el valor de lo que había despreciado. Guardé la carta sin responder. No había nada que decir. Las palabras no devolvían el tiempo perdido, no borraban el dolor causado, no reparaban las heridas abiertas. Algunas cosas simplemente no tienen solución, solo consecuencias que hay que vivir. Ahora, cuando miro mi casa, veo más que paredes y techos. Veo 30 años de historia. Veo las manos de mi esposo colocando cada ladrillo. Veo a Mauro niño corriendo por estos pasillos. Veo todas las comidas compartidas, todas las conversaciones nocturnas, todos los sueños que se construyeron y se perdieron entre estas paredes. Pero sobre todo, veo amor. El amor que construyó este lugar. El amor que lo defendió. El amor que me permite seguir aquí, viviendo con dignidad en el hogar que me corresponde. Mi hijo me dio muchos regalos en su vida, pero el último fue el más importante. Me dio la certeza de que yo importaba, de que mi vida tenía valor, de que merecía respeto y protección. No necesité gritar ni romper cosas para ganar esta batalla. No tuve que convertirme en alguien que no soy. Mi fuerza estuvo en confiar en el amor de mi hijo, en usar las herramientas que él me dejó, en mantenerme firme cuando todo parecía perdido. Hay tardes en que me siento en el portal y observo el atardecer pintando el cielo de colores. Los mismos colores que Mauro veía cuando era niño y me preguntaba por qué el sol se ponía. Yo le decía que se iba a descansar, pero que siempre volvería mañana. Y así es la vida también. Los días oscuros llegan, pero siempre hay un amanecer esperando del otro lado. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Esta paz que finalmente encontré es mía. Nadie me la regaló. La gané con lágrimas, con dolor, con la valentía de no rendirme cuando hubiera sido más fácil dejarlo todo ir. Y cada mañana, cuando abro las ventanas y dejo entrar el sol, siento que Mauro sonríe desde algún lugar. Porque él sabía que su madre era más fuerte de lo que ella misma creía. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Y esa oportunidad, ese último regalo de amor, fue exactamente lo que él me dejó.